Nuestro Dios y Padre amante, aquí estamos tus hijos, en este lugar, en el mejor lugar del mundo, tu casa de oración y la puerta del cielo. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros. Y en este momento, Señor, en nuestras mentes te presentamos aquella situación que tú conoces, aquella necesidad que tú sabes. Y te rogamos, te imploramos, te suplicamos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos escuches y que nos suples. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Hemos comenzado a poner los escalones que nos conducen a la felicidad. Ayer decíamos que para ser felices, el primer eslabón, el primer escalón que tenemos que subir es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu para que el Señor nos llene a nosotros y nosotros como hijos de Dios podamos desarrollar la mente de Cristo. Tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo, no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Nosotros tenemos que vaciarnos del orgullo, el vaciarnos del yo puedo, porque como dice Filipenses 4:13, lo que yo puedo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él nada soy. Sin Él no tengo valor alguno, porque el valor que yo tengo, que es grande, Él me lo da al declararme su hijo. Por lo tanto, yo debo vaciarme para que Él me llene. Toda soberbia, toda arrogancia, toda prepotencia debe desaparecer para comenzar entonces a permitir que Él nos llene y nosotros comenzar a caminar el camino que nos va a conducir hacia la felicidad. Esta noche vamos a hablar del segundo escalón que nos conduce a la felicidad, pero a la felicidad plena, a la felicidad total, a la felicidad permanente, que es un estado del ser y no un momento en la vida del ser. La felicidad no es un momento emotivo. La felicidad no es un momento de placer. La felicidad es un estado permanente. Por eso el placer es placer. Por eso cuando nosotros tratamos de divertirnos para alcanzar la felicidad, la diversión nos puede llevar a un momento de alegría, a un momento de gozo o a un momento de placer, pero la diversión nunca nos va a llevar a ser felices. Claro, podríamos decir nosotros, como dicen muchas personas, pero lo gozado nadie me lo quita. Lo disfrutado nadie me lo quita. Está bien,
lo tuviste, lo disfrutaste, pero ya pasó, ya no está, ya se fue, ya permanece al pasado y la felicidad es un estado continuo. Por eso nosotros debemos de buscar la felicidad en la fuente de la felicidad. Debemos de buscar la felicidad donde se encuentra. Si usted quiere ir a California, le van a decir que desde aquí del Paso tiene que tomar la autopista número 10. Pero usted toma la autopista número 10 y agarra para el este, nunca va a llegar a California. Aunque la autopista 10 lo lleva a California, si agarra para el este no va a llegar, porque está agarrando el camino equivocado. De la misma forma, si usted en busca de la felicidad agarra el camino equivocado, jamás va a llegar a ser feliz. Puede disfrutar de un momento de placer, puede disfrutar de un momento de alegría, puede disfrutar de un momento de gozo, pero pasando la situación que le produjo el gozo, pasando el momento que le produjo la alegría, probablemente se queda con un vacío en el corazón. Por lo tanto, para buscar la felicidad tenemos que ir a la fuente que nos enseña cómo alcanzar la felicidad. Y tenemos que encaminarnos por el camino correcto. Y lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos a nosotros mismos y reconocer que yo no puedo, puede Cristo en mí. Reconocer que mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones no me van a llevar a alcanzar la felicidad. Porque la felicidad no es un atributo humano, es un atributo divino. Y dice el texto bíblico, y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí el Señor está diciendo que para poder recibir consolación tenemos que aprender a llorar. Pero cuando yo estaba pequeño, que venía creciendo, mis amigos más grandes, cuando yo quería llorar, me decían, cállese, los hombres no lloran. Entonces, si los hombres no lloran, jamás los hombres vamos a recibir consolación. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan quién es el que consuela. Jesús dijo al partir, me voy y enviaré a qué cosa, a un consolador. Y ese consolador es que va a consolar a aquellos que lloran. Ahora, como seres humanos hay varias razones por las cuales nosotros lloramos. Muchas veces lloramos de coraje, ¿verdad? Otras veces lloramos de impotencia. Otras veces lloramos por frustrados que estamos. Otras veces es el estrés que nos lleva a llorar.
Yo recuerdo que a veces llegaba yo a mi casa. Nosotros tenemos un columpio que a mi esposa le encanta ese columpio. Y cuando uno se nos desbarata, hay que comprar otro columpio en la casa y ponerlo en el patio. Donde nosotros vivíamos en Houston había un patio grande y atrás, despegado de la casa, estaba el columpio. Y a veces salía yo y encontraba a mi esposa llorando, pero llorando como una Magdalena. Y yo iba preocupado y le decía: mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Pues cuéntame, ¿qué sucedió? Nada. Entonces dime, ¿por qué lloras? ¿Sabe lo que me contestaba? Yo no sé. No sabía por qué estaba llorando. El estrés del trabajo la llevaba a esta situación, a llorar sin saber por qué. Pero yo quiero decirle en esta noche que no es a ese tipo de llorones que el Señor se refiere cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es que tú llores sin saber por qué estás llorando. No es que tú llores porque estás frustrado y las cosas no te salieron como tú esperabas que te salieran. No es que tú llores por impotencia. No es que tú llores por enojo. Esos llorones no necesariamente recibirán la consolación del Consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, que es el Consolador de nosotros. Es aquellos que lloran porque se han dado cuenta que han cometido errores, que han ofendido, que han herido a alguien, que han defraudado a Dios. Entonces hay dolor en su corazón. Si nosotros como hijos de Dios cometemos faltas, cometemos transgresiones y no hay dolor en nuestro corazón, jamás vamos a poder recibir la consolación del Señor. Y si tú no recibes la consolación del Consolador, quiere decir que el Espíritu Santo no está cerca de ti. Y a veces venimos y nos sentamos por años en la banca de una iglesia. Y creemos que por haber nacido de agua ya somos salvos. Pero el bautismo de el agua es el primer paso. Después tiene que haber otro nacimiento. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de ¿qué más? De espíritu, no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, es importante que el Consolador esté a tu lado para consolarte constantemente. Y la forma en que tú como ser humano sabes si el Consolador está a tu lado o no está a tu lado es que cuando cometes un error, cuando ofendes a alguien, cuando le faltas al respeto a alguien, cuando le dice a alguien una palabra hiriente, cuando a solas contigo mismo comete alguna falta o alguna transgresión, hay dolor en tu corazón. Entonces tú sabes que el Espíritu te está consolando, porque hay dolor. Y déjenme decirle que sin dolor por los pecados cometidos
por las ofensas cometidas, no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Primero tiene que venir el dolor. Después que haya dolor por la falta que tú hayas cometido, entonces va a venir el arrepentimiento. Entonces, cuando venga el arrepentimiento, va a venir el perdón. Y cuando llegue el perdón, va a llegar a tu vida la justificación. Cuando a tu vida llegue la justificación, tú entonces vas a comenzar a vivir en santidad. Y cuando tú vivas en santidad, entonces estarás listo para ver al Señor. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que nosotros sintamos dolor para ser consolados por el Espíritu. Porque si en tu vida no hay dolor, si en tu vida no hay arrepentimiento por las faltas cometidas, tú no vas a recibir la consolación del Espíritu Santo. Y si no recibes la consolación, es porque a tu vida no ha llegado la salvación, aunque estemos en la iglesia. Por eso es que es importante nosotros comenzar por el primer peldaño. Porque cuando yo me vacío de mí mismo y soy pobre en espíritu y reconozco que como ser humano soy capaz de cometer errores, que como ser humano no lo sé todo, que como ser humano no lo puedo todo, que como ser humano no puedo estar ofendiendo a los demás, ni reaccionando negativamente por todo. Entiendo eso. Entonces, cuando yo hago esas cosas que sé que no debo hacer, me duele. Y cuando me duele, me arrepiento. Porque nadie quiere hacer cosas que le duelen. Recuerdo una vez, quise hacerla de carpintero. Y comencé a hacer una casita para el perro. Y comencé a martillar. Y estaba martillando a un clavo bien finito, así que lo agarré. Y comencé a tocarlo, pero no quería entrar. Y agarré el martillo y más duro. Pero en vez de darle al clavo, me di al dedo. Oh, cómo dolió. ¿Saben? Cada vez que agarraba un clavo y un martillo, me acordaba que tenía que hacerlo con mucho cuidado para no volver a lastimar el dedo, porque si volvía y lastimaba el dedo y en vez de darle al clavo le daba al dedo, iba a doler. ¿Y cómo duele? De la misma forma, cuando tú ves que ofendiste a alguien, cuando tú ves que reaccionaste a algo como no debías reaccionar como hijo de Dios, cuando te das cuenta que dijiste una palabra que no podía haber dicho como cristiano, eso debe dolerte. Y como decía ayer, como decía Pablo, todavía no pretendemos haberlo alcanzado. Yo no sé ustedes, pero yo todavía no pretendo haberlo alcanzado. Y sé que cometo errores. A veces con mi esposa
entramos en argumento porque ella quiere una cosa y yo quiero otra. Yo quiero que nos vayamos de vacaciones para Santo Domingo y ella quiere irse para Mission. Y comenzamos, no que para Mission, no que para Santo Domingo, no que para Santo Domingo, no que para Mission. Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces a veces me acuerdo que soy dominicano y que tengo como 5 o 6 razas sobre la piel y digo cosas que no debería decir. Pero pues como me duele. Y yo le digo, mi amorcito, perdóname, disculpa. Se me salió el indio o se me salió el negro. Pero gracias a Dios que ella ha comprendido que para ser perdonado hay que perdonar. Porque quien no perdona jamás va a ser perdonado. Y lo dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que perdonar es un requisito para ser perdonado. Y cuando yo cometo un error y digo una palabra áspera, una palabra dura, una palabra como aquí yo soy el hombre, soy el que mando y se va a hacer lo que yo diga, punto final, se acabó. A veces nos gusta decir eso, ¿verdad? Y nos aferramos a Efesios 4, que dice que el hombre es cabeza del hogar, y nos aferramos ahí. Pero nos olvidamos que para ser cabeza hay que estar dispuesto a dar la vida como Cristo la dio por la iglesia. Y el mandato para que nosotros seamos cabeza y que nuestra mujer esté sujeta a nosotros es amarla a ella como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella y dio su vida, fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Por eso yo siempre digo a mi esposa que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella para que ella se sujete a mí. Porque si no se lo digo, no se va a sujetar. Nosotros tenemos que aprender. Y esto es algo que debemos hacerlo deliberadamente, intencionalmente. Sentirnos mal cuando ofendemos a alguien, cuando maltratamos a alguien, cuando hacemos algo que ofende a Dios o desobedecemos a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay otro grupo de personas que lloran. Lloran por la maldad de este mundo, porque la vida lo golpea. Hay una enfermedad que lo golpea. Y esta persona llora. Llora de dolor físico, llora de dolor emocional. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Saben? Muchos dicen por ahí, no es que Dios permite el sufrimiento humano. No, Dios no permite el sufrimiento humano. El sufrimiento humano viene por consecuencia de las actitudes humanas, de los desvaríos humanos, del comportamiento humano. Porque como seres humanos le hemos entregado el dominio a las fuerzas de la oscuridad, a las fuerzas de la tiniebla, a las fuerzas del mal. Cuando nuestros primeros padres
desobedecieron. El control de este mundo fue cedido por Adán a Satanás. Y ya Adán dejó de ser el representante de este mundo y Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, esa serpiente que engañó a Eva y a Adán en el Edén, tomó el control de este planeta. Y recuerden aquel episodio en el desierto cuando Jesús estaba ayunando y había pasado 40 días en ayuno y oración y se le apareció Satanás. Y le pasó delante de sí todos los reinos de este mundo. Y le dijo: todo esto te daré porque a mí ha sido dado, si te postras y me adoras. Satanás le ofreció todo el poder, todo el imperio de este mundo, porque le pertenecía. Jesús vino a conquistar este mundo, pero la conquista de este mundo de parte de la fuente del bien, de la fuerza del bien, todavía no se ha completado. Todavía estamos en guerra. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Porque esas malicias espirituales en las regiones celestes son gobernadores de las tinieblas, son los que gobiernan a este mundo. Ellos son los que procuran el sufrimiento humano. Ellos son los que se gozan en la destrucción. Apocalipsis dice que nuestro adversario, nuestro contrario, el diablo, ha descendido a la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Buscando a quien destruir físicamente, buscando a quien destruir moralmente, buscando a quien destruir mentalmente, buscando a quien destruir espiritualmente. Lo que busca es la destrucción de la humanidad. Y el sufrimiento viene por consecuencia directa de los actos de las fuerzas del mal, de esas malicias espirituales en los aires. Esos son los que causan, esos son los que provocan el sufrimiento humano. Y como humanos que somos, nos toca sufrir. Pero qué hermoso es saber que tenemos un consolador, que está a nuestro lado para consolarnos. Y si es posible, para curar nuestras heridas. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, dedicó más tiempo a curar, a sanar, que a predicar. Porque como consolador, como padre amante, le duele el sufrimiento nuestro y quiere consolarnos. Por eso está a nuestro lado. Por eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quiere que tú descanse en Él. El Señor quiere que tus cargas, tus aflicciones, tus dolores, lo traigas ante Él. Él quiere consolarte. Pero muchas veces nosotros lloramos por el sufrimiento físico, pero no vamos a recibir
consolación del sufrimiento físico si el consolador no está con nosotros. Repito, muchas veces procuramos, queremos, pedimos ser consolados por nuestro sufrimiento físico o por nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento emocional. Y vamos, pedimos, rogamos, pero no recibimos la consolación porque el consolador no está con nosotros. Porque antes de llorar por el aspecto físico, emocional, hay que llorar por el aspecto espiritual para poder estar en el lugar de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, los que están en el Espíritu, los que han nacido del Espíritu, son los que son consolados por el Consolador. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque esto es una enseñanza bíblica. Y muchas veces nosotros nos frustramos. Muchas veces nosotros hasta reclamamos a Dios. Otras veces hasta negamos a Dios. Porque Dios no nos responde. Porque Dios no nos consuela. Porque Dios no nos escucha. Pero ¿cómo no vas a escuchar Dios si nosotros no pedimos bien? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el libro de Santiago. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque queremos ser consolados por nuestros problemas físicos, pero no pedimos ser consolados por lo que realmente debes a nosotros causarnos el dolor del alma, el dolor del espíritu, cuando nosotros cometemos errores. Es más, he visto muchos cristianos que cuando ofenden a alguien, cuando hieren a alguien, lo proclaman como un triunfo. Le dije lo que se merecía. Le dije hasta que se puso a llorar. Lo puse en su lugar. Entonces después va y se arrodilla pidiéndole a Dios que lo consuele. Pidiéndole a Dios que lo perdone. El mundo espiritual no trabaja, no funciona de esa manera. Si nosotros actuamos de esa manera, tenemos que ir a buscar consolación donde nuestro Padre. Y Jesús dijo que los que se comportan de tal manera, de vuestro padre el diablo sois. Y donde debemos de ir a buscar consolación es donde nuestro padre el diablo, y el diablo no consuela a nadie. Si tú tienes el agua al cuello, el diablo te empuja más para que te ahogue. Así que si va a buscar consolación donde él, lo que va a encontrar es destrucción. Nadie puede servir a dos señores. Palabra de Jesús. Usted no puede por ahí andar maltratando a la gente, ofendiendo a la gente y después tratar de buscar usted consuelo ante Dios. El Espíritu Santo no está con usted y no lo va a consolar. No sé si me están siguiendo. No sé si me están entendiendo. Es por esta razón
que intencionalmente nosotros tenemos que procurar primero ser pobre en espíritu y después llorar cuando cometemos un error, arrepentirnos para ser perdonado, para recibir consolación, para recibir justificación y para recibir salvación. Porque si no lo hacemos así, estamos caminando por el camino equivocado. Y nosotros estamos aquí en esta noche porque queremos caminar por el camino correcto. Así que vamos a comenzar a procurar la santidad. Y es algo hermoso, porque los santos son felices. Y si no, vayamos a la historia. San Pedro decidieron crucificarlo. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo a sus verdugos: no me crucifiquen como a mi maestro, yo no soy digno de ser crucificado con la cabeza para arriba. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Fue crucificado y murió alabando a Dios. ¿Recuerdan el primer mártir? ¿Recuerdan su nombre? Esteban. A Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿estaba llorando? No, estaba con los brazos abiertos mirando al cielo y exclamando: veo los cielos abiertos. Aún en el momento de su muerte era feliz. Los valdenses, cuando lo tiraban a la hoguera, no hay una muerte más cruel que la muerte quemado. Es lo que más duele. Y a los valdenses lo ponían como hoguera vivas. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Mientras las llamas iban quemando su cuerpo, ¿saben lo que hacían los valdenses? Cantaban. ¿Por qué? Porque eran felices. Y cuando tú eres feliz, no hay sufrimiento físico, no hay sufrimiento moral, no hay sufrimiento mental que te destruya, no hay sufrimiento que te doblegue, porque el sufrimiento viene del enemigo. Y cuando el sufrimiento llega a ti, tú estás aquí a tu lado con el Consolador, y ese sufrimiento no te doblega. Y si está muriendo cantando. Yo le hice a ustedes la historia de Teresita, una mujer que tenía cáncer terminal del seno, una señora de 70 años. Y yo iba a visitarla para reconfortarla, para animarla. Y cuando yo iba, ella me recibía cantando. Y yo le pregunté una vez: oiga, hermana Teresita, ¿por qué si usted está en dolor, usted canta? Y nunca se ha quejado. Y ella me contestó de esta manera: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. La hermana Teresita decía que en el dolor era mejor cantar, porque ella no sentía el dolor, porque el Consolador le aliviaba, le quitaba el dolor, la consolaba en su momento de agonía. Recuerdo una mujer que la vimos
llena de vida, llena de energía, y de repente comenzó a marchitarse. Era la esposa del primer anciano de la iglesia de Sugarland, el hermano Max Lazo. Y mi esposa y yo fuimos a ver a la hermana Macrina en el hospital. La iglesia entera estaba orando para que el Señor la levantara. Todas las iglesias de Houston estaban orando y ayunando para que la hermana Macrina fuera curada por el Señor. Y yo recuerdo una vez cuando fuimos Nora y yo le dije: Macrina, en el nombre de Jesús tú te vas a levantar. Ella no me miró a mí, miró a Nora y le dijo: Nora, lo único que te pido es que cuide de Max. No había dolor en su palabra. En su mirada no había sufrimiento. Y me dijo: yo sé que voy a morir, Eddie, porque no me decía pastor. Nos conocimos cuando yo era muy muchacho todavía. Y me dijo: Eddie, yo voy a morir. Creo que duró una semana más. Le detectaron cáncer en marzo y a mediados de junio murió. Pero murió con una sonrisa dibujada en su rostro. Y dijo: me voy, pero cuando abra mis ojos, la primera cosa que voy a ver es el rostro de Jesús. Por eso me voy feliz y me voy en paz. Solo me preocupa Max. Cuando nosotros aprendemos a ser felices, ni el saber que la muerte está cerca nos doblega. Porque estamos al lado del Consolador y vivimos felices. Somos felices aquí y ahora y en el mundo por venir. Por eso Jesús enseñó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Anoche tomamos la decisión de ser pobre en espíritu. Por lo tanto, estamos a un paso más cerca de la felicidad total. Y esta noche vamos a subir el segundo peldaño, el segundo escalón, y vamos a decidir llorar para ser consolado. Cuando cometemos un error, que nos duela. Cuando maltratamos a alguien, que nos duela. Cuando ofendamos a alguien, que nos duela. Para que ese dolor nos lleve al arrepentimiento. Para que ese arrepentimiento nos lleve al perdón. Que el perdón nos lleve a la justificación. Que la justificación nos lleve a la consolación, a la salvación y a la vida eterna. ¿Cuánto en esta noche quieren decir conmigo? Quiero aprender a llorar. Quiero verte de pie. Y vamos a buscar ese himno y a cantar lo que dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y esta noche queremos que una cosa maravillosa suceda aquí. Y es que de hoy en adelante, como pueblo de Dios, aprendamos a
llorar para ser consolado. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Envía a tu lado al Consolador. Ahora siente los brazos del Consolador. Te está abrazando. Está susurrando a tus oídos: tú eres mi hijo amado. Te amo. En esta situación por la cual tú estás pasando, yo estoy contigo. No temas, yo estoy a tu lado. Siente el abrazo del Espíritu. Siente ese fuego que te está tocando. Ahora siente el gozo de la presencia del Señor en tu vida. ¿Lo siente? Qué hermoso se siente estar abrazado por el Jesús. Estar abrazado por el Espíritu Santo. Sentir la consolación del Consolador. Qué hermoso es sentir el fuego del Espíritu en mi vida. Ahora siente el gozo de la salvación. David dijo que la salvación era un gozo, por eso cuando pecó y vio que había pecado, le dolió tanto que le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que está a nuestro lado. Gracias por abrazarnos. Gracias porque podemos sentir tu calor. Gracias porque nos ha dado el gozo de la salvación. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador. Ahora, conoces tú nuestras necesidades. En tus manos la ponemos. Tan cansados y agobiados como estamos, venimos a ti. Porque sabemos que en ti hallaremos reposo. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien al salir de tu casa de oración. Y que en nuestros hogares sigamos sintiendo el abrazo de Jesús y la consolación del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Y en tu nombre, que es sobre todo nombre, es que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Amén, Señor.